Reciban un cordial saludo. En este video les explicaremos la solución al ejercicio 7 del capítulo 30 del libro de Serway, Física para Ingenieros y Científicos, volumen 2. Este es nuestro cuarto taller de Física 2. Los integrantes del grupo somos Daniela González y quien les habla Julián Páez, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. El ejercicio 7 del capítulo 30 dice lo siguiente. El segmento de alambre de la figura lleva una corriente I igual a 5,00 amperios, donde el radio de la circunferencia es igual a 3,00 centímetros. Determinar la magnitud y la dirección del campo magnético en el origen. ¿Listo? Tenemos la imagen, tenemos el origen, este es el radio, este a podríamos decir un cuarto de circunferencia, y esta la corriente, tiene esta dirección. Recordemos que la ley de Biot y Savart nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente sobre 4pi por la integral del diferencial de longitud producto vectorial por R unitario sobre R al cuadrado, donde ya como se mencionó, mu sub 0 significa la permeabilidad magnética del vacío. Dicha equivale a 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperios. Como se quiere calcular la magnitud del campo magnético, entonces tomamos la norma a la ley de Biot y Savart, le calculamos la norma del producto cruz entre el diferencial de L y el R unitario, quedando como se indica en dicha expresión. Ahora, nosotros sabemos que la norma del producto vectorial entre dos vectores es igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Y esto queda de la siguiente manera. El campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente sobre 4pi por la integral del diferencial de longitud por el seno de teta sub dl r unitario sobre r al cuadrado. Ahora, sabemos que el campo magnético total va a ser igual a la suma del campo magnético en esta primera parte, en este primer alambre, más la suma del campo magnético en esta segunda parte, más la suma del campo magnético en esta tercera parte. Dicho esto, pues veamos qué pasa en este primer segmento, en el segmento 1. Pues se observa lo siguiente. Al reemplazar, pues nos quedaría lo siguiente, en la ley de Biot y Savart. Entonces nos quedaría B sub 1 es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de dl por el seno de 0 sobre r al cuadrado teslas. Entonces observamos que el dl y el r pues tienen un ángulo de 0 y pues el seno de 0 es 0 y esto nos quedaría pues total 0. Listo, es decir, esta primera parte no contribuye al campo magnético total. Ahora, para la segunda parte, se observa lo siguiente. El ángulo entre el R unitario y el diferencial de longitud es de 90 grados, es un ángulo recto. Por tanto, pues si tenemos la ley de Biot y Savart, ya la tenemos con nuestro dl por el seno del ángulo entre dl y r. Al reemplazarlo es 90 grados pi medios, nos queda lo siguiente. El campo magnético en la segunda parte es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi, la integral del dl por el seno de pi medios sobre r al cuadrado tesla.
Es decir, el campo magnético en la segunda parte es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por R al cuadrado. Es la integral del diferencial de L Tesla. Recordemos que el seno de pi medios es 1. Y el R al cuadrado es constante, en tanto que pues para la longitud a cualquier diferencial de L pues es la misma, ¿no? Es el radio de una circunferencia. Entonces el R al cuadrado es constante, por ello puede salir de la integral. Ahora, si nosotros denominamos a alfa como el ángulo comprendido entre los dos ejes, es un ángulo recto, entonces el ángulo comprendido entre el eje X y el radio y R es un diferencial de alfa. Ello nos conduce a que el diferencial de L es igual al diferencial de alfa por el radio. Es decir, que si reemplazamos este hecho en nuestra anterior ecuación, pues nos quedaría lo siguiente. El campo magnético en la segunda parte es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente sobre 4pi por radio al cuadrado por la integral entre 0 y pi medios. 0 y pi medios porque recordemos que es una parte de una circunferencia, es la cuarta parte de una circunferencia que está variando entre 0 y 90 grados, 0 y pi medios, y reemplazamos de L. Entonces nos quedaría diferencial de alfa por R Tesla. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. El campo magnético en la segunda parte es igual a el mu sub 0 por I sobre 4pi por R por la integral entre 0 y pi medios de D alfa. Ahora utilizamos el teorema fundamental del cálculo para resolver esta integral definida. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El campo magnético, la segunda parte, es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente sobre 4pi por el radio por pi medios teslas. Este pi medios debido al teorema fundamental del cálculo, dado que la integral inmediata del diferencial de alfa pues es alfa y alfa evaluado entre 0 y pi medios es pi medios. En ese sentido nos queda del siguiente modo. El campo magnético en la segunda parte es igual a mu sub 0 por I sobre 8R, dado que pi y pi se cancelan y 4 por 2 me da 8. Y esto queda escrito de una manera más simplificada. El paso siguiente es escribir, reemplazar los datos que tenemos en esta ecuación que encontramos. Nos queda de la siguiente manera. El campo magnético en la segunda parte pues es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor de mu sub 0, por 5,00, que es el valor de la corriente, sobre 8 por 3,0 por 10 a la menos 2. Recordemos que el radio nos lo daban en centímetros y pues debemos pasarlos a metros para que coincidan las unidades de medida. En el sistema internacional se cancelan los metros, los amperios y los amperios y nos quedan los teslas. Entonces el campo magnético en la segunda parte es igual a 2,62 por 10 a la menos 5 teslas, es decir 0,262 microteslas. Ahora vamos a hablar del segmento 3. El segmento 3 es el segmento horizontal y también coincide que el ángulo entre estos dos segmentos es pi, es decir 180. En ese sentido pues recordemos que el seno de pi pues es 0, por tanto el campo magnético en esta tercera parte pues es igual a 0. Es decir, este tercer segmento no contribuye al campo magnético total. Bien, ahora vamos a explicar un segundo método para resolver el problema en cuestión. Este es mucho más sencillo que el primero que se explicó. Habíamos encontrado de la primera manera de resolver el problema que el campo magnético en la segunda parte es igual
a mu sub 0 por I sobre 8R. La segunda parte, recordemos, que era la que tenía forma de circunferencia. En clase también habíamos trabajado este ejercicio, el campo magnético en el origen de una esfera, que está dada por la permeabilidad magnética del vacío por la corriente sobre 2 veces el radio. Nosotros en nuestro ejercicio, la segunda parte corresponde a la cuarta parte de una esfera, como lo podemos ver acá. La cuarta parte entre 0 y pi medios. Entonces, esta expresión nos quedaría del siguiente modo: 1/4 por mu sub 0 por I sobre 2R, o lo que es lo mismo, el campo magnético en la segunda parte, es decir, en esta, es igual a mu sub 0 por I sobre 8R, que es la misma que habíamos hallado. Bien, entonces ya tenemos las tres partes. En la primera parte sabemos que el segmento vertical no contribuye al campo magnético total. El segmento horizontal no contribuye al campo magnético total. Y el único que contribuye es la curva que corresponde a la cuarta parte de una circunferencia. Habíamos encontrado que era 0,262 microteslas. Entonces pues tenemos que 0, por el principio de sustitución, el campo magnético total pues es igual a 0 más 2, 0,262 más 0, todo esto por microteslas. Pues nos queda que el campo magnético total es igual a 0,262 microteslas al reemplazar acá. Listo, y eso fue el segundo método para resolver este problema. Bien, ahora vamos a determinar la dirección del campo magnético en el origen. Recordemos nuestra figura. En ella observamos que la corriente va bajando. También debemos recordar que la dirección del campo en el origen se puede determinar haciendo uso de la regla de la mano derecha, tal y como se indica en esta figura. Situamos nuestro dedo pulgar en dirección a la corriente, en este sentido, como se indica acá, y observamos en ese momento que el campo está entrando, en el origen está entrando. En ese sentido, pues al graficarlo en el plano cartesiano tendríamos que este estaría en menos k. Por tanto, pues la dirección, ya conocemos la magnitud del campo magnético, que es igual a 0,262 microteslas. Por tanto, ahora también conocemos la dirección, que es en menos k, y quedaría entonces el campo magnético 0,262 por menos k microteslas, o lo que es lo mismo, el vector campo magnético pues es igual a menos 0,262 en k microteslas. Esto fue todo, muchas gracias por ver nuestro video.